El patio de la villa de la familia de la Vega, en el corazón del barrio de Santa Cruz en Sevilla, era un oasis de belleza andaluza, un testamento de riqueza y linaje. Los azulejos sevillanos, pintados a mano, contaban historias de generaciones, y el aroma embriagador del jazmín y la dama de noche se mezclaba con el suave murmullo del agua de una fuente de mármol. Esa noche, la villa estaba engalanada para una celebración. Don Fernando de la Vega, un arquitecto de renombre cuya fortuna se había cimentado en el prestigio de su apellido, había organizado una cena para anunciar el compromiso de su hijo mayor, Javier. Era una unión estratégica, una fusión con otra de las grandes familias de la región, y todo debía ser perfecto, una demostración de poder y estatus. En medio de la opulencia y las sonrisas forzadas, Elena, la hija menor de la familia, se sentía como una extraña en su propio hogar. A sus 25 años, poseía la belleza clásica andaluza, con ojos oscuros y profundos que, sin embargo, delataban una melancolía persistente. A diferencia de su familia, Elena no encontraba valor en las apariencias ni en las cuentas bancarias. Su pasión era el arte, la pintura, una vocación que su padre desestimaba como un pasatiempo encantador pero inútil. Su mayor tesoro no era su herencia, sino el amor de un hombre que representaba todo lo que su familia despreciaba. Mateo, un joven de Triana, brillante y de corazón noble, pero con los bolsillos vacíos y las manos curtidas por el trabajo. Mateo estaba a su lado esa noche, incómodo en un traje prestado, sintiendo el peso de las miradas críticas de la familia de Elena. Era un genio autodidacta de la informática, un visionario que trabajaba en un proyecto revolucionario desde su minúsculo apartamento al otro lado del río Guadalquivir. Pero para los de la Vega no era más que un muchacho pobre, un advenedizo que manchaba la impecable estampa de su linaje. Elena le apretaba la mano por debajo de la mesa, intentando transmitirle la fuerza que a ella misma le faltaba. Sabía que la noche sería una prueba de fuego, pero estaba decidida a defender su amor contra el esnobismo y los prejuicios de su propia sangre. El momento llegó después del postre. Javier y su prometida, una joven de sonrisa vacía y vestido de alta costura, recibieron los aplausos y las felicitaciones. Fue entonces cuando Elena, tomando una profunda bocanada de aire, se puso de pie. «Me alegro mucho por vosotros», dijo, su voz temblando ligeramente. «Y aprovechando que estamos todos reunidos, Mateo y yo también queríamos compartir una noticia. Hemos decidido casarnos». El silencio que cayó sobre la mesa fue más estruendoso que cualquier grito. Las sonrisas se congelaron, las copas de vino se detuvieron a medio camino de los labios. La madre de Elena, Isabel, se llevó una mano al pecho, con una expresión de horror teatral. Don Fernando fue el primero en romper el hielo. Su voz era fría como el acero. «¿Casaros? ¿Has perdido el juicio, Elena? No puedes hablar en serio. Estás tirando tu vida, tu futuro, tu apellido por un capricho». Javier, su hermano, soltó una risa cruel y condescendiente. «Vaya, hermanita, siempre tan dramática. No te preocupes, Mateo», dijo, dirigiéndose al joven con un tono burlón. «Cuando te canses de jugar al artista bohemio, siempre puedo ofrecerte un puesto como mi chofer. Al menos tendrás un sueldo decente». Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para humillar, para recordarles su lugar en el orden social que tanto valoraban. Si alguna vez has tenido que luchar por amor contra los prejuicios, esta historia resonará contigo. Quédate para descubrir cómo la verdadera valía triunfa sobre la superficialidad. Suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos si crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La humillación final, la más calculada y cruel, vino de manos del patriarca. Don Fernando se levantó, caminó hasta su escritorio en la biblioteca, contigua, y regresó con una chequera. Sin decir una palabra, extendió un cheque sobre la mesa frente a Mateo. La cantidad no era visible, pero todos sabían que sería una cifra astronómica. «Tómalo», dijo Fernando, su voz desprovista de emoción. «Considera esto una inversión en tu futuro, un futuro lejos de mi hija y de esta familia. Sé un hombre práctico, desaparece de su vida y dale la oportunidad de tener lo que se merece». La oferta era brutal, una acusación directa. «Eres un cazafortunas y
Todo hombre tiene su precio. Mateo miró el cheque, luego levantó la vista y se encontró con los ojos fríos y calculadores de don Fernando. El dolor de la humillación era profundo, una herida abierta en su orgullo, pero en su interior una fuerza inquebrantable se reafirmó. Con una calma que sorprendió a todos, empujó suavemente el cheque de vuelta. «Con todo respeto, señor», dijo, su voz firme y clara, «el amor de su hija no está en venta, y mi dignidad tampoco». En ese momento, Elena sintió una oleada de orgullo y amor que borró todo el miedo. Vio al hombre íntegro y valiente del que se había enamorado, un rey disfrazado de plebeyo. Sin pensarlo dos veces, Elena se puso de pie, tomó la mano de Mateo y miró a su familia, uno por uno, con una mezcla de tristeza y determinación. «Me habéis demostrado esta noche quiénes sois de verdad», dijo, su voz ya sin temblor. «Y yo he elegido al hombre con el que quiero pasar mi vida. Si no podéis respetarlo, entonces no podéis tenerme a mí». Con esas palabras, dio la espalda a la riqueza, al lujo y a la frialdad de su familia. Salió de la villa de la mano de Mateo, dejando atrás un silencio cargado de rabia y estupefacción. Esa noche no perdieron nada, lo ganaron todo, su libertad y el uno al otro. Se casaron una semana después en una ceremonia civil, sencilla y anónima, con dos extraños como testigos. Su apartamento en Triana se convirtió en su palacio, un refugio lleno de amor, sueños y el aroma de la pintura al óleo de Elena. Eran increíblemente felices, pero la sombra de la humillación persistía. Mateo, a pesar de su orgullo, no podía olvidar las palabras de don Fernando. Se sentía responsable del cisma entre Elena y su familia. El amor, se dio cuenta con amargura, no era suficiente para protegerla del desprecio y la lástima que su elección había provocado. Nació en él una nueva y feroz determinación. Una noche, mientras Elena dormía, Mateo se quedó hasta tarde trabajando en su proyecto, el código fluyendo de sus dedos. Era una idea brillante, un software que podía revolucionar la gestión logística a nivel global. Sabía que tenía en sus manos el potencial para cambiar sus vidas, pero en Sevilla, sin contactos ni capital, era solo un sueño. Tomó la decisión más difícil de su vida. Debía marcharse, no por ambición sino por amor. Tenía que demostrarle al mundo y a la familia de Elena que su valor no se medía por su origen. Tenía que volver no solo como un hombre exitoso, sino como una fuerza incontestable que pudiera proteger a Elena para siempre. Despertar a Elena y contarle su decisión fue una de las cosas más dolorosas que jamás había hecho. Ella lloró, le suplicó que no se fuera, le aseguró que no necesitaba nada más que a él. Pero al ver la determinación en sus ojos, la profunda necesidad de sanar la herida que le habían infligido, comprendió. «Volveré por ti, mi amor», le prometió, sus frentes pegadas, las lágrimas mezclándose. «Volveré y te daré un mundo donde nadie se atreva a volver a menospreciarte. Espérame, por favor, espérame». Su despedida en la estación de tren fue un desgarro, una promesa suspendida en el aire, el inicio de un largo y doloroso exilio autoimpuesto. Los años que siguieron fueron una prueba de resistencia para ambos. Mateo llegó a Estados Unidos con apenas unos cientos de euros en el bolsillo y un inglés rudimentario. Durmió en albergues, trabajó en cocinas y dedicó cada minuto libre a perfeccionar su software. Se enfrentó a la soledad, al fracaso, a socios que intentaron robarle la idea. Cada obstáculo, cada puerta cerrada, era avivado por el recuerdo del rostro de Elena y la humillación en la villa de los de la Vega. Era un fuego que lo consumía y al mismo tiempo le impedía rendirse. La distancia era una tortura, las llamadas eran agridulces, un recordatorio constante de todo lo que estaba sacrificando. Mientras tanto, en Sevilla, Elena soportaba su propia guerra silenciosa. Su familia, al enterarse de la partida de Mateo, la bombardeó. «Con crueles te lo dije. Te ha abandonado», decía su madre. «Los de su clase siempre huyen», sentenciaba su padre. Intentaron emparejarla con herederos ricos y abogados de prestigio, pero Elena se mantuvo firme, una Penélope moderna tejiendo su fe en un futuro reencuentro. Rechazó el dinero de su padre y empezó a vender sus cuadros en pequeños mercados de arte. Apenas ganaba lo suficiente para vivir, pero cada cuadro vendido
era una victoria, una afirmación de su independencia y de su lealtad al hombre que amaba. Hubo momentos en que la fe de Elena flaqueó. Pasaron 3 años, luego 5, luego 7. Las llamadas de Mateo se volvieron menos frecuentes, a veces tensas por el estrés y el agotamiento de su lucha. La duda, como una hiedra venenosa, a veces se enredaba en su corazón en las noches solitarias. ¿Y si su familia tenía razón? ¿Y si él la había olvidado, seducido por el sueño americano? Pero entonces miraba el pequeño retrato que había pintado de él, la mirada intensa y llena de promesas, y su determinación se renovaba. Había hecho una promesa, creería en él, incluso si el mundo entero le decía que era una tonta. 10 largos años pasaron, 10 años de lucha, de sacrificio, de una fe inquebrantable contra toda probabilidad. En Sevilla, la fortuna de la familia de la Vega había cambiado drásticamente. Las malas inversiones de don Fernando y la gestión arrogante e inepta de Javier habían llevado a la empresa familiar, un pilar de la arquitectura andaluza, al borde de la quiebra. Las deudas se acumulaban, los acreedores llamaban a la puerta. La tensión en la magnífica villa era palpable. El aroma a jazmín ahora olía a decadencia. La familia se vio obligada a convocar una reunión de emergencia para discutir lo impensable. La venta de la casa familiar, el último símbolo de su estatus perdido. Esa tarde, los de la Vega estaban reunidos en el salón principal, sus rostros sombríos reflejando la gravedad de la situación. Don Fernando, ahora un hombre envejecido y derrotado, presidía la reunión con la mirada perdida. Isabel lloraba en silencio. Javier, pálido y nervioso, intentaba culpar a la economía, al mercado, a cualquiera menos a sí mismo. Estaban en medio de una acalorada discusión cuando el sonido de varios coches de alta gama deteniéndose frente a la villa los interrumpió. Unos segundos después, el mayordomo, con una expresión de total desconcierto, anunció una visita inesperada. La puerta se abrió. Un hombre entró en el salón. Era alto, vestido, con un traje a medida de un corte impecable que susurraba poder y éxito. Se movía con una confianza y una autoridad que dominaban el espacio. Su rostro era el de un hombre que había luchado y vencido, marcado por una nueva madurez, pero sus ojos eran inconfundibles. La familia de la Vega se quedó sin aliento. Un silencio de shock total se apoderó de la habitación. Era Mateo, el muchacho pobre de Triana, el don nadie al que habían humillado y despreciado, estaba de pie en su salón, transformado en una figura de poder inimaginable. Pero no venía solo. Con un gesto de una elegancia consumada, se giró y ofreció su mano a la persona que entraba detrás de él. Era Elena. Si Mateo era la imagen del poder, Elena era la de la serenidad triunfante. Ya no había tristeza en sus ojos, solo una calma radiante y una fuerza tranquila. Vestía con una sencillez elegante que eclipsaba cualquier joya. No necesitaba demostrar nada. Su presencia al lado de Mateo era la declaración más poderosa de todas. Juntos formaban una estampa de amor y éxito que era un espejo cruel de todo lo que la familia de la Vega había perdido. El círculo, después de una década, se había cerrado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Javier fue el primero en encontrar su voz, aunque era apenas un graznido de incredulidad. «¿Mateo? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te has atrevido?» Pero su bravuconería sonaba hueca, patética. Mateo lo ignoró. Su mirada se posó en don Fernando, el hombre que le había ofrecido dinero para que desapareciera. No había odio en sus ojos, sino una calma glacial, la de un hombre que tiene el control absoluto de la situación. «Buenas tardes, don Fernando», dijo. Su voz era profunda y resonante. «Creo que tenemos asuntos de negocios que discutir». Sacó unos documentos de un maletín de cuero y los colocó sobre la mesa de caoba. «Durante los últimos 2 años», explicó con una precisión quirúrgica, «una empresa de inversión extranjera ha estado adquiriendo la deuda de Construcciones de la Vega. Ha comprado sus préstamos impagados, sus hipotecas, sus líneas de crédito. Hace una semana, esa empresa se convirtió en la accionista mayoritaria. Como resultado, tiene el poder de decidir el futuro de la compañía y de todos sus activos.
incluyendo esta casa. Hizo una pausa, permitiendo que la información calara. Yo soy el dueño de esa empresa de inversión. La revelación fue como una onda expansiva que dejó a la familia sin aire. Estaban en la ruina, y el hombre que tenía sus vidas en la palma de su mano era el mismo al que habían humillado de la forma más cruel posible. Isabel soltó un sollozo. Don Fernando se derrumbó en su silla, un hombre roto. Javier lo miraba con una mezcla de terror y odio. Esperaban la venganza, el golpe de gracia. Esperaban que Mateo los echara a la calle, que se regodeara en su caída, que les devolviera cada onza del dolor que le habían causado. Era su derecho. Se lo habían ganado a pulso. Pero Mateo no había vuelto para vengarse. La venganza era la lógica de hombres como Fernando y Javier, no la suya. Había vuelto para cerrar una herida, para reclamar el respeto para su esposa. Miró a Elena, y en su mirada compartieron una década de lucha y de amor. Fue ella quien habló primero, su voz suave pero firme. «No hemos venido a destruiros», dijo, dirigiéndose a su familia por primera vez. «Hemos venido a reconstruir, pero las cosas van a cambiar». Mateo asintió, retomando la palabra. «Voy a salvar la empresa», anunció Mateo. «Inyectaré el capital necesario para sanearla y hacerla competitiva de nuevo. No voy a despedir a los empleados que no lo merecen. No voy a vender esta casa, que es el hogar de mis sobrinos y parte de la historia de mi esposa». Un suspiro de alivio recorrió la sala, pero Mateo levantó una mano. «Pero hay condiciones. La primera, don Fernando, usted se jubila. Su tiempo ha pasado. La segunda, Javier», dijo, mirando a su cuñado. «Directamente, se acabaron los puestos por apellido. Serás degradado a jefe de proyecto. Tendrás que demostrar tu valía desde abajo, como cualquier otro empleado. Y si no cumples, estarás en la calle. La empresa será dirigida por un nuevo equipo profesional, basado en el mérito y la integridad. La última condición no era negociable y no tenía que ver con el negocio. Y finalmente», dijo Mateo, su voz bajando a un tono más personal mientras tomaba la mano de Elena, «exijo que le pidan perdón. No a mí, a ella. Por 10 años de desprecio, de burlas, de soledad, por no haber creído en su juicio y por haber valorado más el dinero que su felicidad. No quiero sus disculpas para mí. Quiero que entiendan que su mayor tesoro nunca fue esta casa ni la empresa. Siempre fue ella. La familia, humillada y silenciada, no tuvo más remedio que aceptar. La victoria de Mateo y Elena no fue financiera, fue moral. No habían regresado para aplastar, sino para enseñar una lección sobre el verdadero significado de la riqueza. Un año después, la villa de los de la Vega había recuperado su luz, pero era una luz diferente, más cálida y genuina. La empresa familiar, bajo una nueva dirección y con Javier trabajando duramente para ganarse su puesto, estaba floreciendo de nuevo. Don Fernando, ya retirado, pasaba sus días en el patio, no revisando planos, sino jugando con sus 2 nietos, los hijos de Elena y Mateo. Había encontrado más alegría en sus risas que en todos los edificios que había construido. La arrogancia había sido reemplazada por una gratitud tardía. Lejos del lujo de Santa Cruz, en el corazón del barrio de Triana, un nuevo edificio relucía. No era una torre de oficinas, sino un centro educativo de última generación, la Fundación Alma de Triana, creada y financiada por Mateo y Elena. Su misión era proporcionar becas y recursos a jóvenes talentos de barrios humildes, para que ningún genio en potencia se quedara atrás por falta de recursos. Esa tarde, la pareja observaba desde una ventana cómo un grupo de niños aprendía a programar en los ordenadores más modernos. Vieron a un niño, de unos 10 años, con la misma mirada intensa y soñadora que tenía Mateo a su edad. Se sonrieron, cogidos de la mano. Habían construido un imperio, sí, pero su verdadero legado era el puente que habían tendido entre 2 mundos, asegurándose de que otros tuvieran la oportunidad que a él casi le fue negada. El amor no solo había sobrevivido, se había convertido en una fuerza para el bien, silenciando para siempre las voces de la duda con el lenguaje universal del éxito y la generosidad. Esta historia nos enseña que el valor de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en su carácter, su perseverancia y su capacidad para amar incondicionalmente. El verdadero éxito no es tener mucho,
sino necesitar poco y darlo todo. Nos recuerda que debemos apostar por las personas, no por sus circunstancias, porque un corazón lleno de sueños y un espíritu inquebrantable son las mayores riquezas que se pueden poseer. ¿Alguna vez has creído en alguien cuando nadie más lo hacía? Comparte tu historia en los comentarios. Deja un corazoncito si crees que el verdadero amor es la inversión más rentable que existe. Suscríbete para más historias que nos inspiran a mirar más allá de las apariencias y a creer en el poder transformador de la fe y la perseverancia. Y si estás de acuerdo en que la mejor venganza es un éxito arrollador mezclado con una dosis de perdón, comenta. El carácter es el verdadero patrimonio.